Vale. Entonces, empiezo a grabar ahora porque el video anterior no se había terminado de procesar. Pero bueno, ya les dicté el concepto, avanzamos en diferentes cosas. Bueno, entonces, vuelvo al punto. En este momento el cuerpo está en reposo. ¿Por qué? Porque no se está moviendo respecto a un sistema de referencia que es la mesa. Ahora, les hago una pregunta. En este momento, el termo empezó a moverse respecto a mi sistema de referencia. ¿Se empezó a mover? Sí. Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a mover? ¿Por qué? Por la fuerza, profe. Porque una fuerza externa que fue la mano del ingeniero Camilo o la mano de Camilo, empezó a ejercer una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y se empezó a mover. Pero ahora voy a hacer una cosa, préstenme atención, préstenme atención. Voy a aplicar una fuerza acá, pero miren lo que voy a hacer también. Voy a aplicar otra fuerza acá. Y estoy aplicando fuerza en los dos sentidos. ¿Y se está moviendo el termo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? En reposo. ¿Cómo? En reposo. ¿Pero por qué no se mueve? ¿Pero por qué no se mueve? Si estoy aplicando, aquí estoy aplicando Porque una ambas fuerza. son fuerzas, pues. ¿Por qué? Está aplicando fuerza porque ambas son iguales. Exacto, pero en sentidos contrarios, entonces se anulan. Y al anularse, El resultado es cero. Colecua, muy bien. El concepto que les acabo de dictar. ¿Por qué? Porque al principio yo aplicaba una fuerza en este sentido, la botella se movía. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no se mueva? Aplicar una fuerza en sentido contrario, aquí la estoy aplicando, en los dos sentidos estoy aplicando la fuerza. Entonces, como esta ahora es igual a esta que tengo acá, esta que tengo aquí es igual a esta que tengo acá, el cuerpo continúa en reposo porque las dos se anulan y la sumatoria, miren lo último que dice el concepto, si sobre ellos actúan fuerzas resultantes iguales a cero. Aquí no está en reposo porque las fuerzas resultantes no son igual a cero. Aquí hay una fuerza, presten atención, aquí hay una fuerza que es el peso del termo. Yo hago una pequeña fuerza, una pequeñita fuerza. No logro que la fuerza que aplico sea mayor al peso. Por eso no la muevo. Ahora empiezo a hacer una fuerza que es mayor al peso. Se mueve. Pero ahora pongo acá una fuerza que va a ser igual a la que estoy aplicando en este sentido. Entonces, las dos fuerzas, al ser iguales, se anulan y por tanto no hay movimiento, o sea, no hay cambio de coordenada dentro de mi sistema de referencia y al no haber cambio de coordenada respecto a mi sistema de referencia, puedo decir que esto está en reposo. Es decir, yo a esto les hago una pregunta. Aquí apliqué una fuerza. Aquí apliqué una fuerza. Aquí apliqué otra fuerza. Pero supongamos que con mi boca, aplico otra fuerza voy a aplicarle. Y la muevo. Entonces, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas fuerzas puedo aplicar sobre un cuerpo? 1, 2, 3, 4, 5, o puedo aplicar muchas fuerzas. Varias, profesor. 4 fuerzas. Muchísimas, claro, puedo aplicar muchísimas fuerzas. Puedo aplicar de aquí, puedo aplicar hacia acá, puedo aplicar en muchos sentidos. Pero si todas se anulan, el resultado de la sumatoria va a ser igual a cero. ¿Vale? El resultado de la sumatoria es igual a cero. Y si el resultado de la sumatoria es igual a cero, el cuerpo va a estar en reposo. Así le esté aplicando 1000 fuerzas. ¿Esto queda claro? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, leído este concepto, vamos a empezar a hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar a hacer los ejercicios. Ya tenemos la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, y ahora vamos a empezar con los ejercicios. ¿Vale? Fíjense que todo
todo, yo siempre les digo algo. A mí siempre me gusta que el estudiante entienda el concepto, entienda la teoría, ¿vale? Porque si yo dicto el reposo, pero ustedes no saben qué es el reposo técnicamente, quedan perdidos. O si no entienden que la fuerza es diferente a la masa, que el peso es diferente a la masa. Entonces, por eso me tomo el tiempo de explicarles la parte teórica. Muy bien, vamos entonces con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice de la siguiente manera. En un segundito les voy a enviar un mensaje a los de física aplicada para decirles que la clase va a empezar 10:20. Un segundo. Física aplicada. Ok, ahora sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un dibujo que ustedes van a ir emulando. Voy a hacer un dibujito que ustedes van a ir emulando. Ok. Perfecto. Vayan haciendo ese mamarracho que yo estoy haciendo ahí. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Sobre una superficie, miren, acá aquí hay una superficie, esto es una cuerda, y aquí hay una polea, y aquí tengo una masa de 5 kilogramos. Aquí tengo una masa de 5 kilogramos. Ah, no, perdón, de 45. Aquí tengo una masa de 45 kilogramos, ¿cierto? Y aquí tengo a alguien, vamos a ponerle una gorrita para que no se vea ahí tan calvo. Aquí tengo a alguien que está sosteniendo este cabo, porque este cabo viene aquí, miren, este cabo viene aquí, da la vuelta acá. ¿Y qué pasa si esta persona, hijos e hijas, qué pasa si esta persona suelta este cabo? ¿Qué sucede? Se cae la masa. Se cae la masa, perfecto. Entonces, este señor, al sostener el cabo, él lo está sosteniendo, y al estarlo sosteniendo, él mantiene este cuerpo en reposo o no lo mantiene en reposo. Sí, profe. Sí, entonces la pregunta es, préstenme atención, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que aplica el señor para mantener el sistema en reposo? Disculpen que escribí así, pero es que esto lo tenía mal ubicado. Una partecita que ustedes acá no ven, que es donde salgo yo. ¿Cuál es la fuerza que aplica el señor para mantener el sistema en reposo? Les hago una pregunta. Si el señor
se excede en fuerza, ¿el sistema está en reposo? No. No, porque entonces él jalaría la masa hacia arriba, ¿cierto? Y si el señor hace muy poquita fuerza o sencillamente deja caer el cabo, el sistema tampoco estaría en reposo porque el sistema, la masa se caería, ¿cierto? Entonces, el ejercicio me dice, hijos e hijas, el ejercicio me dice cuál es la fuerza exacta que tiene que hacer el señor para mantener ese cuerpo en reposo. O sea, no puede ser más porque él subiría la masa y no puede ser menos porque la masa caería. Entonces necesito calcular la fuerza exacta para que esta masa esté en equilibrio. ¿Hemos entendido el problema? ¿Entendimos cuál es el problema? ¿Qué me están preguntando? Oiga, pero es que ustedes están... ¿Cuál es la fuerza, profesor? Sí, pero entendimos. ¿Cuál es la fuerza? Exacto. ¿Cuál es la fuerza exacta que él tiene que hacer para que el sistema esté en reposo? ¿Entendimos esa parte? Sí. Ok. No, profe, yo no la entendí. Eso es lo que yo necesito, porque es que si yo no sé qué me están preguntando, ¿cómo carrizo respondo? ¿Sí o no? Ok, ¿quién no entendió? Para volverle a explicar. Manuel. Sí, yo. Listo, Manuel. Manuel, yo lo que quiero que entiendas es que esto es una polea. O sea, es como un sistema. Mira, esto que tú tienes acá en negro, esto es un cabo. El cabo le da la vuelta a esta masa. Y este señor que está aquí está sosteniendo esa masa. Si él la jala hacia arriba, ¿sí? Si él la tira mucho, ¿qué va a suceder? La masa, Manuel, va a tender a subir, ¿cierto? Sí, profesor. Y si él la suelta o sencillamente tiene los brazos muy débiles, la masa va a tender a bajar, ¿cierto? Entonces, si sube o si baja, no va a haber reposo. Entonces, me está preguntando el ejercicio, yo tengo que calcular la fuerza mínima, la fuerza que tiene que hacer el señor para que el sistema esté en reposo. Es decir, para que esa masa ni suba ni baje, sino que se mantenga en reposo. ¿Ahora sí entendiste qué estoy preguntando? Sí, profesor, ahora sí ya la entendí. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, paso uno, es calcular la fuerza del objeto. Y cuando yo digo calcular la fuerza del objeto, ¿a qué me estoy refiriendo con esta fuerza, con esta masa? Tengo que calcular ¿qué? Aquí tengo la masa. ¿Y qué es lo que voy a calcular? La fuerza. Sí, pero ¿cómo lo digo en cristiano? ¿Cómo lo digo en términos que la gente no se confunda? Con esta masa voy a calcular el Peso. Muy bien, el peso. Voy a calcular con esta masa, voy a calcular el peso. Y como este señor, yo no he dicho que es extraterrestre, significa que este señor está en el planeta Tierra. ¿Y qué tengo que hacer para convertir esta masa en peso? O para calcular el peso de esta masa, la tengo que multiplicar ¿por qué? Por la gravedad de la Tierra. La gravedad del planeta Tierra, que es 9.8. Entonces, ustedes me van a decir, por favor, ¿cuál es el peso de esta masa? 441 newtons. Bien, así 441 newtons. 41 newtons. Newton. Es el peso de esta masa. Pendientes, por eso lo puse 45 kilogramos. Oído, si yo hubiera puesto 441 newtons, no tengo que calcular el peso, ¿vale? Entonces, primer paso para la resolución de este ejercicio, ahorita les pongo uno igualito y ustedes hacen lo hacen solitos. Entonces, calcular el peso del objeto, no la masa, no la masa. La masa me la está dando el ejercicio. Tengo que calcular el peso, ¿vale? Segundo paso. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Esta parte la voy a borrar.
porque aquí voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Esta parte ya la han debido copiar. ¿Cuál es la fuerza que aplica el señor Artademencia para mantener el sistema en reposo? Entonces, cuando yo hablo de diagrama de cuerpo libre, voy a analizar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, voy a dibujarlas. O de aquí también las puedo sacar. Las vamos a hacer aquí mismo. Entonces, hay una fuerza que va hacia abajo, que ya la calculé, y se llama ¿cómo? Newton. Esta fuerza de 441 newtons que va hacia abajo, ¿cómo se llama? Peso. Peso. Entonces, tengo peso. Peso en física se pone así, W, porque es weight, y weight en inglés es peso. Peso 441 newtons y va hacia abajo. ¿Quién va a matar vos, Ok. Y ya sé de dónde lo calculé. ¿Cómo lo calculé? De la misma manera que calculamos el peso de Luis Armando Quiñones en la Tierra, en la Luna y en el Sol. Muy bien, ahora les hago una pregunta, muchachos. Les hago una pregunta. Si yo corto esta cuerda de acá, ¿el sistema sigue en reposo o no? No, profe, porque tiende a caer. Entonces, ¿esta cuerda está haciendo una fuerza o no está haciendo una fuerza? Sí. Sí. ¿Y la fuerza está hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia abajo. Hacia abajo. Escúchenme. Hacia arriba, Muy bien, esta fuerza va hacia arriba, porque está porque si sosteniendo fuera hacia abajo, el sistema se cae. ¿O no? Así, profe, sí, está bien. Bien. Y la fuerza que está haciendo el señor, entonces tengo una fuerza 1 que no sé la dimensión, no sé su magnitud, pero sé que va hacia arriba. ¿Y dónde hay otra fuerza? Pues aquí este man Artademencia está un vecino que odio. Tiene una moto que le hacen una modificación al mofle y pasa a veces en la madrugada y lo odio. Ok, y esta fuerza que está haciendo el man Artademencia para que el sistema, ojo, para que el sistema esté en reposo, ¿va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia arriba. Va hacia arriba también. Las Porque dos fuerzas están hacia si él arriba. hace la fuerza hacia abajo, él está resistiendo. Él está resistiendo, ¿cierto? Pero el vector va hacia arriba, porque si el vector fuera hacia abajo, el sistema no está en reposo. Entonces tengo una F2 que va hacia arriba. ¿Listo? Pero entonces entendamos algo. Tengo tres fuerzas. Tengo F1. Voy a hacer algo y ustedes me van a dar la respuesta. Más F2. ¿Vale? ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Menos, voy a colocar de una vez los 441 newtons. Si el sistema está en reposo, hijos e hijas, si el sistema está en reposo, F1 más F2 menos los 441 newtons, ¿a qué debe ser igual? A 0. A 0. Esto lo estoy haciendo desmenuzadito, ¿listo? Les repito, F1 va hacia arriba, por tanto va a ser positiva. F2 va hacia arriba, por tanto va a ser positiva. El peso, que es de 441 newtons, va hacia abajo.
O sea que es negativa, menos 441 newtons, pero la sumatoria de todo eso, si el sistema está en reposo, debe ser igual a 0. Y yo les dije que el sistema estaba en reposo. Vale. Entonces, de aquí voy a despejar, el peso. Y me va a quedar F1 más F2 va a ser igual a, está restando pasa a, Sumar. te queda 441 newtons. ¿Listo? Pero ahora, aquí debía hacerlo diferente para no confundirlos, pero yo a F2 también la puedo llamar F1 o la podía llamar sencillamente F. F1, F2, pero igual las pude llamar fuerzas, porque yo sencillamente las estoy diferenciando del punto, pero igual son fuerzas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, aquí le voy a quitar a esta, F1 le voy a quitar el 1 y a F2 le voy a quitar el 2, porque finalmente son fuerzas. Lo que yo estoy diciendo es que son fuerzas. Le puse F1 a esta para diferenciarla de esta de el sistema de referencia, pero finalmente van a ser fuerzas. Y ahora les hago una pregunta. Una F más 2F, ¿cuánto me da? Una F más otra F, ¿cuánto me da? 441 newton. Ya va, papá. Una F más otra F, ¿cuánto me F da? al cuadrado. 2F, profe. 2F. Dije más, no por. Ah, Si fuese por, sería F al cuadrado, pero es suma. Escúchenme, una manzana más una manzana, 2 manzanas. Entonces, 2F va a ser igual a 441 newtons. Y de aquí, este 2, ¿qué le está haciendo a F? multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Sí. Entonces, borro este F y lo pongo aquí a dividir. 441 dividido para 2. 220.5. Newtons. Entonces, hijos e hijas, la fuerza mínima que tiene que hacer el man harta demencia para mantener el sistema en equilibrio es de 220.5 newtons. ¿Quedó comprendido el ejercicio? Sí, profe. O sea que las fuerzas se reparten. Sí, correcto. Correcto. ¿Hacemos otro? Claro que sí. ¿Hacemos otro? Sí. Sí, sí, profe, sí. Pregunta Sí, sobre profe, este. sí, sí. Pregunta sobre este o quedó comprendido. Quedó comprendido. Muy bien. Vamos a hacer el otro y vamos a ir aumentando un poquito. Vamos a ir aumentando un poquito el nivel, ¿vale? Ok. Recuerden que la clase queda grabada. Ok, el siguiente es así. Tengo aquí una pared. Tengo aquí el techo. Tengo aquí una masa. A ver, parece que no la... Sí. Tengo aquí una masa. Pero ¿qué pasa? Ahora sí. Tengo aquí una masa. Y esta masa tiene una tensión acá. Y otra tensión acá. A ver. Vale. Y me dicen, denme un momentico. Denme un momentico.
que esta fuerza acá es de 49 newtons. Este es el techo. Y me dicen que esta es una cuerda B y que esta es una cuerda A. Y el ejercicio dice así. Copien. Calcular el valor de la cuerda A, sabiendo que la cuerda B tiene una tensión, y aquí les digo, tensión es igual a fuerza, tensión de 65 newtons, ¿vale? Entonces, les hago una pregunta. En el ejercicio anterior, ¿qué fue lo primero que hice? Calcular el newton. Calcular El peso. el newton o el peso. El peso. El peso. ¿De quién? Peso, profe. Calcular el peso de quién. Del objeto. Del objeto. No, pero ya Ah. está calculado en 49 newton. Aquí no lo tengo que hacer, porque aquí Oh. Ya lo me hizo. están dando Los aquí, miren, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. No me puedo confundir, porque aquí ya me están dando el peso. ¿Por qué me están dando el peso? Porque me lo están dando en newtons. Si fuera 45 kilogramos, me están dando la masa y tengo que calcular el peso. Pero aquí sencillamente me están dando directamente el peso del objeto. Pilas que son conchitas de mango y ahí caen. Ahí caen. Les pongo el peso, ya les puse el peso y van a calcular el peso. Si ya lo tienen. Si fuese aquí 49 kilogramos, ahí sí tienen que calcular el peso. ¿Vale? Porque les estoy dando la masa, pero aquí directamente les di el peso. Conchitas de mango. Entonces, ¿puedo omitir el paso 1 del ejercicio anterior? Sí. Sí. Claro que sí lo puedo, ya lo puedo sacar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, este vector, ¿hacia dónde va? Vamos a hablar de B. B va, oído al tambor. Yo les voy a colocar la primera en rojo y la segunda la voy a poner en verde. Y ustedes me van a decir cuál es la correcta. El sentido de la fuerza o de la tensión en B es, ¿la correcta es la verde o la roja? La verde. La verde. La verde. Claro, si fuera la roja, el sistema no estaría en reposo. Es la verde. Muy bien. Vale, y aquí, ¿cuál va a ser? La verde. En A va a ser la verde o va a ser la roja. La tensión, el sentido de la tensión Verde. para que el La sistema... roja. La roja, roja. profe. La roja, Ah, si esta verde. fuerza va hacia este lado, ¿el sistema estaría en equilibrio? No, la No. verde. No, en la Verde. verde. La verde. ¿Qué pasó? Camila. Ya va la verde, muy bien. La verde, muy bien. Ahora, ¿qué otra fuerza tengo? ¿Qué otra fuerza tengo, hijos e hijas? La B tiene La 65. de la cuerda B. La fuerza B que B, tiene 60. 65 newtons. Muy bien. Tengo el peso de 49 newtons. Y definitivamente la que no sé es la tensión de A. Esa es la que yo no sé. Pero hay algo muy importante que me dice
que el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio, cuando yo sumo peso más B más A, significa que el resultado, ¿cuál va a ser? 0. 0. Muy bien. Muchachos, este Zoom se va a acabar en 1 minuto, pero el ejercicio no lo alcanzo a terminar en 1 minuto. Entonces, apenas se acabe, yo envío nuevamente un Zoom para que terminemos el ejercicio, ¿vale? Para que terminemos el ejercicio y hayamos hecho los 2 ejercicios. Muy bien, entonces, el segundo paso en el anterior ejercicio fue hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer lo siguiente. Ya va, que me queda menos de 1 minuto. Termino este Zoom y envío el otro enseguida.